nosotros aquí en su telediario vespertino. Ya se lo decíamos antes de la pausa, tenemos invitado de lujo y muy especial aquí en telediario vespertino, su espacio informativo. Nos acompaña el gobernador del estado, Enrique Alfaro, a quien le damos la bienvenida. Gobernador, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio, por estar cercano siempre a nuestra gente, a nuestro público, y en donde estamos invitándolos de hecho que se comuniquen con nosotros para que nos hagan las preguntas y usted pueda entablar esta comunicación directa con todos ellos. Muy bien, al contrario, muchas gracias por la invitación, Priscila, Mauro, muchas gracias. Mucho éxito en este nuevo proyecto y un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo nos ve? ¿Quedó bonito, no? Bonito, bonito, ¿Sí se le ve gusta, elegante. ¿no? Sí, ¿no? Elegante, pues cómo no. Y aparte que usted venga aquí a platicar con nosotros. Acerca Eso no es tan elegante. Está muy padre. Felicidades, se ve muy bien el proyecto. Acerca también de los temas del Estado. Estábamos presentando hace un momento la nota acerca de los desaparecidos. Y bueno, pues es esto que ha ocurrido durante algunos años, ¿no, señor gobernador? Que constantemente las familias siguen quejando, sigue sucediendo este tema de los desaparecidos. Es un tema complejo, es uno de los temas más duros en los que hemos dado informes durante los 3 años de gobierno de cómo vamos, cómo avanzamos. Recibimos una realidad, yo diría, de terror, y se ha ido poco a poco corrigiendo el rumbo, avanzando, pero sigue siendo un desafío enorme. El lunes vamos a dar, Mauro, el informe de seguridad de los primeros 3 años de gobierno. Como parte de mi responsabilidad de informarle a los jaliscienses, cada año hacemos un ejercicio separado en materia de seguridad, es decir, mi informe va a ser el día 28, pero 4 días antes yo voy a presentar un informe específico sobre seguridad, en donde está incluida la agenda del tema de desaparecidos, en donde te podría decir con toda claridad que no solamente no han aumentado, hay una disminución muy importante, hemos eficientado nuestro trabajo de búsqueda y localización de quienes nos faltan y vamos a seguir trabajando en ello. Lo que pasa es que también es cierto que son temas en los que a veces las cifras caminan en un sentido distinto al de la percepción. El avance que hoy se tiene en materia de seguridad en Jalisco es muy importante. Logramos bajar todos los indicadores en materia de seguridad pública a menos de la mitad, de lo que teníamos hace apenas 3 años. Eso es un avance enorme. No se ha acabado la inseguridad y difícilmente se acabará. Pero haber logrado reducir en más de 50% los delitos que nos pegan a los jaliscienses, creo que ya representa un avance importante. Y el lunes en el informe vamos a dar el detalle, los datos, las cifras, que incluso, afortunadamente, aunque digo que corren caminos distintos el tema de la percepción, también es cierto que ya, incluso en la manera como la gente se siente, se empieza a ver reflejado esa mejora. Fíjate los datos de la última encuesta del INEGI sobre percepción de seguridad pública, la reducción en la percepción de inseguridad ya es notoria y me parece que es un dato alentador. Esto aquí para el mes de septiembre, ¿es así, gobernador? ¿Perdón? Para el mes de septiembre, ¿no? La edición del mes de septiembre de los resultados del INEGI. Esa es la última encuesta del INEGI que se presentó apenas el día de ayer, Priscila, y en efecto lo que ya vemos es en el área metropolitana de Guadalajara y particularmente respecto a los municipios urbanos del país, en donde está incluido también Puerto Vallarta, la reducción es muy importante y en ese sentido es, creo, la última fase de este trabajo para recuperar la paz y la tranquilidad, es decir, vas mejorando los indicadores, vas mejorando tu desempeño y poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de que vivimos en una circunstancia distinta a la que teníamos hace apenas 3 años. Ahora, ¿eso significa cantar victoria? De ninguna manera, falta mucho por hacer. Estamos concentrados, trabajando todos los días, ese es el tema prioritario de la agenda del gobierno. Bajo esto que presentó el INEGI, ¿son datos de qué términos? ¿De desapariciones, de asaltos? Percepción de inseguridad. Percepción en general. El dato de antier de INEGI es una encuesta trimestral que se hace en los municipios urbanos del país, en la que se mide percepción de inseguridad. Y en ese sentido el avance es muy importante. Es lo que te explicaba. Tú puedes bajar a la mitad los delitos, pero para que la gente empiece a sentirse más segura, tiene que darse todavía un proceso distinto, todavía más complejo. Eso empieza a suceder ya en Guadalajara. Y yo estoy seguro que con los resultados que vamos dando y que seguiremos dando, se va a consolidar esta percepción. Lo que es importante que la gente sepa es que hay avances muy importantes y que sin duda es el tema prioritario en el que no nos vamos a desconcentrar y vamos a seguir trabajando hasta el último día del gobierno. Y bueno, hablando de trabajo, gobernador, bueno, también hay varias calificaciones, ¿no? Por esta parte lo del INEGI, en la percepción de seguridad o de inseguridad, pero también hay otra calificación, otra evaluación que da una agencia de HR Ratings acerca de la calidad crediticia con perspectiva muy estable en lo que tiene que ver con las finanzas del Estado. ¿A qué se refiere exactamente esto o qué comprende? Pues una calificadora internacional muy prestigiada que evaluó las finanzas del Estado y que a la conclusión a la que llega es que pueden subir nuestra calificación crediticia de AA- a AA
que habla de la solidez de las finanzas estatales, de que hemos mejorado nuestra capacidad de recaudación, de que nuestros niveles de endeudamiento son manejables y son, sobre todo, responsables, y que Jalisco tiene finanzas hoy que le permiten tener una perspectiva de futuro alentadora. Es decir, estamos en un estado en el que se cuida el dinero de la gente, porque aparejado a esta calificación que se dio apenas hace 2 días de esta calificadora internacional, viene también ese mismo día, o un día después, si mal no recuerdo, la evaluación de INCO sobre transparencia en el gasto público. Y salimos calificados con 100 de calificación. Muy bien. Y 100 de calificación de una organización que no tiene que ver con el gobierno, es una evaluación externa al gobierno, habla de que en Jalisco se hace un manejo financiero correcto, eficaz, se hace un uso racional del gasto público, se aplican principios de austeridad que son efectivos, pero que al mismo tiempo hemos tenido la capacidad de manejar con honestidad y con transparencia el dinero de los jaliscienses. El que instancias ajenas al gobierno evalúen así el trabajo del manejo financiero, creo que habla también de que todo este ruido que se da por las variables políticas, sobre todo el año pasado, el año pasado, cuando se discutió en el marco de la reactivación económica la contratación de un crédito para Jalisco y se hablaba de que se iba a hipotecar el futuro del Estado, pues la realidad va cayendo por su propio peso, la verdad va cayendo por su propio peso. La verdad es que Jalisco tiene finanzas sólidas, que tenemos un nivel de endeudamiento per cápita muy por debajo, por ejemplo, el que tiene la Ciudad de México, que tenemos capacidad crediticia, que tenemos salud en nuestras finanzas y que a pesar de los recortes presupuestales que hemos tenido del gobierno federal, hemos sabido hacer las cosas bien y eso nos permite, insisto, poder planificar mejor nuestro presupuesto para el próximo año. Y es por eso que usted insiste en que se pueda tener esta verificación del pacto fiscal, ¿no? Que se esté revisando cada 6 años. Es por eso también la invitación para la participación ciudadana, que sería la primera aquí en el Estado. Claro, nosotros lo que decimos es, Jalisco está haciendo un esfuerzo presupuestal enorme, es un estado que le aporta mucho a la economía del país. 8 de cada 10 pesos de la economía nacional se aportan desde Jalisco y si nosotros aportamos 8 de cada 100 pesos, lo que no entendemos es por qué nos regresan 1.7. Claro. O sea, es un desequilibrio enorme, nos parece que es injusto, queremos llegar a un nuevo acuerdo fiscal, no queremos salirnos del pacto fiscal, pero queremos un acuerdo justo, queremos un acuerdo que le sirva al Estado y que le sirva a la gente, porque muchos ciudadanos quienes nos ven en este momento a lo mejor dicen, bueno, ¿y a mí el pacto fiscal qué? Bueno, es que el pacto fiscal es precisamente lo que nos permite tener dinero para arreglar las escuelas de sus hijos, para comprar medicamentos para los niños contra el cáncer, para arreglar nuestras carreteras, para poder sacar adelante la agenda pública, los temas que le interesan a la gente. Y es dinero que lo aportamos los jaliscienses y lo aportamos los mexicanos con nuestros impuestos. La manera como el gobierno federal ha centralizado ese dinero, cómo se queda con la enorme mayoría de los recursos, la mayor parte de los recursos, que tiene este país, es algo que nos parece incorrecto, nos parece injusto. No queremos salirnos, no queremos dejar de ayudar a los estados más pobres, lo único que queremos es un buen acuerdo que le sirva al Estado, un acuerdo que se construya y se revise a partir de la lógica de que Jalisco es un estado libre y soberano, porque esa es nuestra condición, que somos parte de una federación por voluntad y que queremos seguirlo siendo, pero que necesitamos un trato correcto. Y si nosotros, porque el presidente de México ha insistido en este tema de decir, bueno, primero que los gobernadores, en lugar de pedir más, que usen bien el dinero que tienen. Bueno, pues con una calificación de 100 en materia de transparencia, con una calificación crediticia como la que hoy nos dan las calificadoras internacionales, con los resultados que vamos a entregar en una semana en el informe de gobierno, pues lo que yo puedo decir es en Jalisco estamos usando bien el dinero, pero necesitamos un trato justo de la Federación. Y esto, por ejemplo, en el tema con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya ha habido mejor trato. Hemos observado que de repente sí, no es que estén peleados o que haya una discusión, simplemente se discuten temas donde se tienen que abordar, ¿no? Y hasta ahorita, ¿la relación cómo va con el federal? Yo insisto en que la relación con la Federación debe de ser de respeto, pero no de sumisión. Son dos cosas distintas. Queremos mantener un trabajo de cooperación, de voluntad para encontrar acuerdos, pero no puede ser bajo el modelo del gobernador arrodillado a la voluntad del presidente. Eso no va a pasar, Mauro, porque me parece que eso vulnera los principios básicos del federalismo mexicano. Respeto sí, sumisión no. Lo que queremos es que se entienda que así como respetamos nosotros la agenda nacional, Jalisco requiere que también la Federación respete la agenda local, que se retomen los proyectos de inversión en infraestructura que la Federación había comprometido, iniciar la línea 4 del tren eléctrico. Eso está en el presupuesto que va a presentar, senador. Es que ese es un compromiso del presidente con Jalisco. No puede el Estado resolver ese tema sin el apoyo de la Federación, o sería muy complicado hacerlo, y el presidente se comprometió a hacer la parte que a ellos les toca, que a ellos les tocaría.
la línea 4 del tren eléctrico, la terminación de las laterales del periférico, que es una obra monumental que va quedando muy bien, el proyecto de libramiento de Puerto Vallarta, el tema de la ampliación de la planta de tratamiento del Hogado para resolver el problema ambiental en el río Santiago, en el que el gobierno de Jalisco ha metido casi 2,000 millones de pesos y la Federación cero. En un asunto que tiene que ver con la contaminación de un río, que es un tema federal, Claro. y que sin explicación alguna el gobierno federal no cumple con la parte que le toque. Yo creo que el presidente tiene palabra. Él quedó en compromisos concretos que no están todavía reflejados, desafortunadamente, en la iniciativa de presupuesto que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados Federal. Lo que nosotros estamos haciendo es el presupuesto del Estado para el próximo año y se va a entregar en una semana más, Mauro, al Congreso de Jalisco. Sin embargo, lo que yo esperaría es que el gobierno federal entienda que lo que no nos parece es simplemente que se ignore la agenda de pendientes que tiene el Estado y que tienen que ver con la Federación, y yo te diría el más importante de todos, el abasto de agua para nuestra ciudad. Que sigue siendo un tema de debate, que se sigue hablando de estudios técnicos, de consultas, de meetings, de todo. El tema de la presa de Zapotillo ya quedó. Ese es el tema, es que no ha quedado. Todavía no se resuelve. ha quedado. ¿A cuántos centímetros va a quedar? Es que todavía no se resuelve nada en realidad, Priscila. Lo que se hizo fue, en la última sesión, un meeting en la que se supone se llegó a un acuerdo de que se iba a revisar técnicamente todavía el proyecto para dar más garantías de que no se iban a inundar las comunidades que estaban afectadas. Ya se dijo con toda claridad, no se van a inundar ni Temacapulín, ni Acacingo, ni Palmarejo. Primer punto. Segundo punto, se dijo que la cortina se va a quedar a 80 metros con un nivel de operación más bajo para que no se inunden, pero que sí le permita aportarle como gasto a Guadalajara alrededor de 3.5 metros cúbicos por segundo. Eso nos permitiría resolver en el mediano plazo el problema de abasto de agua en la ciudad. Pero eso no se ha decidido, ni se ha etiquetado el dinero que se necesita para eso, porque es terminar la presa del Zapotillo, es terminar la presa derivadora del Purgatorio, es hacer el sistema de conducción y bombeo para la ciudad. Es una obra monumental todavía, y no está reflejado en el presupuesto. Y mientras eso no suceda, pues yo creo que ese tema no está resuelto, más allá, insisto, pues de que organizar un meeting de apoyo, como sucedió este último que fuimos, me parece que es algo muy distinto a tener una ruta técnica de solución a un tema que le compete y le toca a la Federación resolver, no al Estado. Es una obra, la del Zapotillo, que es de la Federación, no es de nosotros. Pero si la Federación no se compromete, está poniendo en riesgo el abasto de agua de nuestra ciudad, que ya este año padeció la sequía en los meses previos al temporal de lluvia, 3 meses con 700,000 personas sin agua en Guadalajara. Este problema, si no se resuelve de fondo, va a ir creciendo y nos parece que es un acto de irresponsabilidad terrible el seguir postergando las decisiones que se tienen que tomar para atender un tema pues de primera necesidad de la segunda ciudad más importante de México. Gobernador, sobre todo lo que tiene que ver con el abastecimiento, ya la gente se está comunicando con nosotros a nuestra línea de WhatsApp y hablando de abastecimiento, pero que tiene que ver con el tema de medicamento. Nos preguntan, hola, muy buenas tardes, pregúntale por favor al gobernador por el medicamento para leucemia en el IMSS, 2 meses sin poder surtirla. Bueno, como ustedes saben, el IMSS es federal, no es de nosotros no operamos el IMSS. Y es increíble que el gobierno de Jalisco, ante la falta de medicamentos, particularmente contra el cáncer y en este caso contra la leucemia, está haciendo su parte, y lo estamos haciendo, lo anunciamos hace unos días, con las organizaciones de la sociedad civil, para que no haya niños que no tengan su tratamiento, para que no haya mujeres que no estén atendidas en padecimiento contra el cáncer, pero eso corresponde eso nos corresponde en la parte que tiene que ver con el sistema estatal, no con el Seguro Social. El Seguro Social no depende del gobernador. El Seguro Social es una institución federal que desafortunadamente en estos temas, pues la respuesta la tienen que dar ellos. Y parte de lo que decimos respecto al pacto fiscal es justamente eso. ¿Por qué si los patrones y los trabajadores de Jalisco aportan sus cuotas del Seguro Social, si generamos más dinero que el que aquí se gasta en el Seguro Social, ¿por qué tienen todavía nuestros hospitales sin medicamentos la Federación? Eso es el pacto fiscal. Para quienes hoy nos ven y que piensan, eso de la consulta del pacto fiscal, a mí que yo ni voy a ir a votar, necesitamos entender que la respuesta a esas preguntas que me están haciendo tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo la Federación está atendiendo los temas que les toca a ellos atender. Hay muchas preguntas del auditorio por acá también, le vamos a dar salida, señor gobernador. Las que quieran. Dice por acá, ¿cuánto es el monto de la deuda que usted ha contratado? Es lo que dice Miguel Ángel Gómez Márquez. 6,200 millones, y eso nos permite tener un nivel de endeudamiento per cápita que está mucho por debajo
del endeudamiento per cápita de la Ciudad de México, por ejemplo, y de otros muchos estados. Jalisco está en un nivel muy por debajo del endeudamiento per cápita. Para que se den una idea, sobre todo porque este asunto fue muy politizado y llevado al terreno de los partidos políticos. Yo les decía nada más como ejemplo, en una entidad del mismo tamaño más o menos como es Ciudad de México y Jalisco, que cuando el hoy presidente de México fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, generó un endeudamiento en la ciudad de más de 14,000 millones de pesos. Y entonces eso, quienes luego salen a las críticas, yo creo que en aquel momento lo veían muy bien. La realidad es que en medio de una emergencia sanitaria, que tuvimos que destinar miles de millones de pesos para atender el problema de salud pública, sin un solo peso de apoyo a la Federación, o tomábamos ese crédito o no había manera de poder mantener el programa de inversión en infraestructura que hoy está permitiéndonos decir que arreglamos escuelas, carreteras, hospitales y que además se hizo con la participación de un comité ciudadano que evaluó cada peso que se contrató de deuda, cada peso que se utilizó para hacer un proyecto y los resultados en los procesos de licitación y contratación de obra pública. Es decir, con absoluta transparencia, con claridad en qué se va a usar y sobre todo sin comprometer las finanzas estatales, se tomó ese crédito sin el cual hoy Jalisco estaría metido en un verdadero problema, no solamente en términos de su infraestructura, sino en términos de su reactivación económica. Fíjate lo que significó, Mauro, el haber contratado el crédito según la evaluación externa que hace la calificadora esta HR Ratings. Lo que significó fue que con el sector de la construcción reactivado en Jalisco pudimos recuperar empleos y reactivar parte de nuestra economía. Hoy, mientras el país, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, el país todavía tuvo una caída en su PIB, en su Producto Interno Bruto, del menos 3%, Jalisco ya tuvo en el primer trimestre del año crecimiento de más 2.2%. Es decir, Jalisco está creciendo ya en su economía, somos el segundo estado que más empleos ha recuperado en la etapa de reactivación. En un año, en medio de la pandemia, pudimos crecer 37% de inversión extranjera directa en Jalisco. Todo esto tiene que ver también con el crédito y con estas decisiones que hemos tomado, que muchas son polémicas, que a veces son jaloneadas. Pero como gobernador mi responsabilidad es cuidar al Estado, no siempre gobernar para el aplauso fácil, es tomar decisiones difíciles. Y hablando de polémicas y de presupuesto, antes de despedirnos no podemos dejar pasar el tema del presupuesto de los 140 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara para que se concluya el Museo de Ciencias Ambientales. El día de hoy sería la cuarta marcha que se estaría haciendo, que se planea a Casa Jalisco para entrega de las firmas. Se pretende o se tienen más de 300,000 firmas. ¿Qué va a pasar cuando le entreguen ya por fin ese bonche, esas grandes firmas, cantidad de firmas? Eso dice la Universidad de Guadalajara, pero no pasa nada. Mira, yo te diría, Priscila, en este asunto, primero, a la Universidad de Guadalajara respeto, cariño y solidaridad. El propio rector en innumerables ocasiones ha dicho cómo en los años difíciles pudimos apoyar a la universidad con todo lo que había a nuestra disposición. El presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales no tiene nada que ver con el presupuesto del UDG. El presupuesto del UDG está intacto, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara se ha fortalecido a pesar de que la Federación ha sometido a las finanzas estatales a una enorme presión y lo sabe el rector y lo ha declarado públicamente. Lo que hoy estamos decidiendo es que en este momento es más importante hacer el Hospital Civil de Tonalá que hacer el Museo de Ciencias Ambientales y estoy convencido de eso y lo digo de frente y con claridad. El Hospital Civil de Tonalá también es una institución que funciona como hospital escuela de la Universidad de Guadalajara. Y si le preguntamos a la gente, no a los estudiantes a los que obligan a ir a cambio de calificaciones, no a los maestros a los que los tienen apretados, yo respeto a la comunidad universitaria. Mi padre fue rector de la Universidad de Guadalajara. Me enseñaron desde niño lo que es el respeto a la autonomía universitaria. Pero el presupuesto del que habla el rector y compañía no es el presupuesto de ellos, es el presupuesto de los jaliscienses. Que no se nos olvide. Y la decisión que tomé en el ámbito de mi responsabilidad y con el ejercicio de las facultades que me da la propia ley, es que hoy es más importante hacer el Hospital Civil de Tonalá que un museo de ciencias naturales. Perdón, pero en medio de una pandemia, yo no sé si quienes nos ven compartan la opinión. No le quitamos un peso de operación a la universidad y de una vez lo adelanto, aprovechando que estamos estrenando programas. Sí, muy bien. Nosotros vamos a seguir apoyando para infraestructura a la Universidad de Guadalajara, pero desde ahorita les digo, para que se les vaya quedando claro, vamos a priorizar en el presupuesto del próximo año el que el dinero para infraestructura de la Universidad de Guadalajara vaya primero para hacer las prepas que se necesitan para que no haya rechazados en la universidad, porque es más importante eso que un museo de ciencias ambientales también. Y vamos a seguir reforzando la infraestructura del Hospital Civil, porque vamos a arreglar el Hospital Civil viejo para dejarlo como nuevo. Y voy a terminar, por supuesto, el Hospital Civil de Tonalá. Entonces, lo digo de otra manera, Priscila. Me da mucha tristeza que la universidad saque en plena pandemia, de manera irresponsable, a los estudiantes a marchar, aumentando el nivel de riesgo de contagio
y manipulando una agenda que nada tiene que ver con la realidad. Es decir, nadie está tocando la autonomía universitaria, estamos hablando de un dinero para un museo que hoy se está destinando para un hospital. Punto. Segundo, con marchas, con manifestaciones, no se va a resolver este tema, porque lo que necesitamos es que la Universidad de Guadalajara, o más bien, no diferenciaría, no es la universidad es mucho más que ellos. Es mucho más que un personaje. La universidad es una institución que queremos y respetamos todos. Yo espero que quienes hoy están al frente de la universidad entiendan que no pueden seguir sometiendo, como lo hacían en el pasado, a las autoridades de este Estado y a los poderes constitucionales de este Estado. Bueno, señor gobernador, vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar con más de este tema porque hay muchísimas preguntas de las personas del público acerca de este accidente de Tlajomulco, la policía de Tlajomulco, todo esto que está pasando en nuestra ciudad. Vamos a ir a la pausa y regresamos con eso. ¿Te parece? Continuamos con más en Teledero Guadalajara. No, ya no lo dije, pero 19 había 3.800. Qué bueno que sigue con nosotros acá en Teledero Vespertino, esta nueva faceta. Hoy con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, que bueno, pues estamos de manteles largos. Ya hay muchas preguntas, señor gobernador, acerca de este accidente, lamentable accidente que sucedió en Tlajomulco, donde la gente pregunta, me gustaría saber cuándo van a destituir o reemplazar a todos los elementos de seguridad de Tlajomulco, porque cada uno reporta siempre algún suceso y los elementos policíacos se quedan parados a la entrada del fraccionamiento. Y bueno, pues ahí está el lugar de los hechos, que fue terrible. Y bueno, pues a ver si pueden responder al reporte después de 2 horas de estar estacionados fuera del fraccionamiento en el que se reportó el incidente. Y el C4, ¿acaso encubre a las autoridades? Es lo que pregunta el auditorio. Por estas dudas que surgen y sobre todo por las 2 personas que también ya lo primero que yo tendría que decir es que me parece que algo que le ha hecho mucho daño a este Estado y a este país es el pensar que todo lo que sucede es responsabilidad del gobierno. La responsabilidad inicial de esto es de un irresponsable que decidió manejar su auto a una velocidad totalmente absurda y que generó una tragedia. Ese es el origen del problema. Y es absurdo que a estas alturas todavía hay gente que juega carreras en nuestra ciudad usando las vialidades que deberían de ser espacios seguros para propósitos que yo no entiendo. Que no se han detenido. Es increíble, pero tenemos operativos diario. Lo que te quiero decir, Mauro, es se destina una gran cantidad de elementos, de recursos para estar evitando que sucedan cosas que no deberían de suceder, simplemente porque como sociedad tendríamos que entender que es absurdo estar haciendo eso, que nos pone en riesgo a nosotros y ponemos en riesgo la vida de los demás. En este asunto lo que yo diría es, se está haciendo una investigación completa, adelanto de una vez, está plenamente identificado el responsable. Yo sugeriría respetuosamente que se entregara y que fuera de manera responsable a dar la cara, pero está plenamente identificado, nuestras cámaras de seguridad ya tienen información suficiente, no va a haber pretexto alguno para que no se haga justicia. Lo digo con toda claridad para quienes nos preguntan. Ya sabemos quién es, se va a hacer justicia, tiene que pagar las consecuencias de sus actos, es la parte que nos toca a nosotros, pero también, por supuesto, es un llamado a la sociedad para que entendamos que las calles no son pistas de carreras, que no podemos seguir jugando a rancones, que no podemos seguir alentando esta cultura, de veras, lo digo de esta forma, absurda, que pone en riesgo la vida de la gente. Es un hecho que debe de hacernos reflexionar y, por supuesto, si hay algo que tengamos que corregir de alguien que haya actuado o que haya tenido alguna omisión, eso es responsabilidad de las autoridades de Tlajomulco, pero lo que corresponde a la Fiscalía, lo que comento es, hoy vimos el tema, están identificados los responsables y se va a hacer justicia, que no haya duda al respecto. Se está trabajando para localizarlos, para encontrarlos. Ya están en eso. Okay. ¿Qué es lo que la gente pide? Justicia, señor gobernador. También por acá nos preguntan, hola, muy buenas tardes, le pueden preguntar al gobernador por qué el precio a la verificación vehicular de 500 pesos es excesivo, ¿por qué no bajan el costo para que la gente pueda hacer este servicio, este trámite? Eso es un costo definido en la Ley de Ingresos por el Congreso del Estado y me parece que al final de cuentas refleja lo que significa implementar todo el modelo de tecnología y la tecnología que hoy se está usando para evitar que la verificación vehicular sea una simulación. ¿Qué pasaba antes? Pues que los talleres disque acreditados pues te vendían el holograma, te cobraban por fuera. Hoy es un monto que garantiza que se van a hacer las cosas de manera correcta, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro Estado y del planeta. Es el compromiso que tenemos que asumir todos en materia ambiental. Claro que a nadie nos gusta pagar algo para cumplir una obligación, pero en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo a fondo, responsable, para que la verificación nos ayude verdaderamente a mejorar la calidad del aire y a cumplir los objetivos que tenemos como Estado y como país con el planeta en materia de combate al cambio climático.